bienvenida a Katia a Sumi de Suelta los Frenos, primera entrevista de este año y sinceramente no habría mejor persona para empezar este año que hacer contigo esta entrevista que me encanta, ya lo sabes. Y bueno, antes de empezar, voy a colgar aquí una historia para que la gente que nos sigue esté también al día, por si se quieren conectar. Bueno, pues nada, vamos entonces. Tenemos una semana súper bonita por delante para hablar de actividad física, de adolescentes, de por qué la juventud debería de hacer deporte, pero no solo desde un punto de vista físico, de salud física, sino también de salud emocional, de desarrollo personal. Y me hacía mucha ilusión esta entrevista contigo porque tú, además de muchas cosas, especialista en desarrollo personal, especialista en terapia con animales, de hecho eres la directora de la asociación CITA de terapia con animales, eres psicomotricista y dentro del método Panamá la P es psicomotricidad, o sea, ese movimiento desde el origen, ¿no? Desde que somos pequeñitos. Entonces, pues no sé, sí que me gustaría primero que te presentaras un poco. Nosotras nos conocemos hace muchos años, he tenido la suerte de colaborar contigo en apoyo psicológico en casa, pero sobre todo en Celera, ha sido nuestro, creo, mayor espacio. Luego en las cositas que hemos hecho en la Escuela de Desarrollo Emocional, que ahora la tenemos ahí parada, pero como proyecto de futuro, yo creo. Y bueno, cuéntanos, Katia, primero, ¿cuál es tu acercamiento hacia la actividad física como profesional, como también madre, si quieres, de dos pequeñajos que no paran de moverse? Y cuéntanos por qué es tan importante el movimiento desde la base, desde que somos pequeños y por qué no deberíamos de perderlo. Vale, bueno, lo primero, encantadísima de estar aquí y más encantada todavía de abrir este summit que me parece una idea preciosa y un proyecto pues al nivel de Suelta los Frenos, que todo lo que hace es precioso, bonito, cuidado y con mucho sentido. Y bueno, pues sí que es cierto que la psicomotricidad en mi vida fue un antes y un después. Cuando yo me formé en psicomotricidad y luego en psicomotricidad terapéutica, encontré muchas respuestas, la verdad, porque yo venía de la psicología, que donde nos empezamos a conocer tú y yo, y me llamaba mucho la atención todo ese acompañamiento al desarrollo evolutivo del ser humano, ¿no? Desde pequeñitos. Y en la psicomotricidad encontré algo que me fascinó desde el minuto uno. Y era cómo a través del cuerpo y cómo a través del movimiento se iba desarrollando todo lo que tenemos aquí dentro. Ajá. Al final, fíjate que incluso yo cuando doy clase de psicomotricidad en los másteres de que hago después de terapia asistida con animales y damos módulos de psicomotricidad, siempre pregunto lo primero, ¿qué es para ti la psicomotricidad? Es un concepto bastante difícil de explicar, es mucho más fácil en la práctica, pero lo que me suelo encontrar son todas referencias a la parte motriz. Ajá. ¿Vale? Como pues esquema corporal, lateralidad, conciencia corporal, movimiento, exploración, que está fenomenal. Pero hay una parte de la palabra que se omite, Ujú. que es la parte de la psique. Entonces, lo que a mí me fascina es que a través del movimiento, de la observación de cómo el otro se mueve y de toda la exploración que yo hago de mi cuerpo y del mundo en general, es como voy desarrollando mi propia identidad. Y eso es bestial. Es decir, que para los psicólogos que estamos tan interesados en cómo se genera la identidad de una persona, su autoconcepto, entenderlo como que todo empieza a través del movimiento, a mí me pareció fascinante. Entonces, lo que realmente es la psicomotricidad es una práctica corporal Ujú. donde a través del movimiento entendemos, inferimos qué hay en la psique, cómo se va desarrollando. De hecho, incluso lo que se genera en una sesión de psicomotricidad son como una reorganización neuronal. Ajá. Porque tú los estímulos que les estás ofreciendo a los más peques, que la psicomotricidad no solo es para pequeños, pero es verdad que tiene su rango diana es de 0 a 7 años. Ajá. Pues en ese rango lo que tú le estás ofreciendo es un espacio de materiales, de estímulos sensoriales, de retos a través del movimiento, siempre claro, donde
la personita hace 3 cosas que a mí me parecen la clave, la base de todo lo que te estoy hablando de identidad y de desarrollo personal en el futuro, que es entender quién soy yo, qué significa que tenga manos, que tenga pies, tengo espalda, tengo, o sea, quién soy yo corporalmente y por supuesto ya más en la metáfora, ¿no? ¿Qué capacidades tengo, qué habilidades tengo, qué es lo que yo realmente puedo desarrollar en mí? ¿Quién es el otro? Y por supuesto, qué habilidades tiene, cómo me relaciono yo con el otro y qué significa el otro para mí y qué es este juego del mundo, ¿no? O sea, hemos venido aquí a jugar a qué. Ujú. Entonces, esa triada de Beck de yo, los demás y el mundo, al final es la base de todo lo que luego vamos a hacer en el futuro. Y de hecho, fíjate que incluso hay autores que dicen que el movimiento es la base de lo que luego llamaremos inteligencia y personalidad. Ajá. O sea, que todo, Y todo empieza en el movimiento y en cómo me descubro a mí mismo cuando soy pequeñito, descubro mi entorno y las personas que me rodean. Y a partir de ahí se desarrolla lo que voy a ser yo, mm, digamos, ¿no? claro, a partir de ahí es cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono con los retos de la vida. Y eso, como psicóloga que ahora mismo está más centrada en desarrollo personal, pues imagínate, tú y yo que compartimos eso en los proyectos en los que hemos estado, donde trabajamos, imagínate saber cómo una persona se relaciona consigo mismo, esto vendrá a ser autoestima y autoconcepto, cómo se relaciona con los demás, la cantidad de consultas que tenemos referente a la relación con los demás Ujú. y lo que benefician y perjudican cuando las cosas van bien o mal. Y luego, pues, ¿cómo resuelvo los retos de la vida? Bueno, pues pensar. A mí me fascinaba pensar que todo ello se gesta desde el momento en el que nacemos. Fíjate que como somos seres altriciales, esto significa que somos muy maduros cuando nacemos, porque no te imaginas la cantidad de sesgo que ha generado nuestra bipedestación. O sea, en el momento en el que nosotros somos bípedos y el canal del parto se reduce tanto y para que pueda salir un ser vivo tiene que ser muy, muy inmaduro, en ese momento no solo entendemos que sobrevivimos solos en manada, o sea, que necesitamos al otro para sobrevivir, Ujú. pero incluso para movernos, para alimentarnos, para absolutamente todo, eso genera los sociables que somos, la sociabilidad tan elevada del ser humano es precisamente por esto, y Ujú. las relaciones de dependencia que a veces luego se convierten ya en dependencia más patológica, esa dependencia tan absoluta la genera también esa inmadurez con la que nacemos. Entonces, lo primero, hay una serie de conceptos en la psicomotricidad que son muy interesantes y son los organizadores del desarrollo. Eso quiere decir como pequeñas como puertas a las que hay que pasar sí o sí en un desarrollo evolutivo para tener un desarrollo sano. Primera es el apego, el apego seguro, el apego sano. Y esto lo digo porque después viene el movimiento. Es el segundo organizador del desarrollo. Entonces, claro, cuando nacemos y vemos que somos absolutamente inmaduros, no tenemos la capacidad de hacer absolutamente nada si no hay alguien plena disposición para nosotros, lo primero que necesitamos antes de empezar a explorar la vida es tener la certeza absoluta de que cuando vaya a venir, de que cuando yo necesito algo, van a venir mis figuras de referencia y me van a alimentar, me van a cuidar, me van a proteger, me van a limpiar, me van a todo, ¿no? Cuando tengo eso claro, y tardamos unos meses en tener muy claro que como lo que yo no veo no existe, cuando mi madre y mi padre no están, de repente creo que estoy solo en el mundo, ¿no? Pero si yo lloro y vienen, entonces empiezo a pensar que sí que están, ¿no? Bueno, pues el segundo organizador del río sería el movimiento. Quiere decir que yo solo voy a empezar a explorar el mundo si creo que tengo un apego firme y seguro. Ujú. Entonces, fíjate la importancia que se le da entonces al apego en relación a lo que es el movimiento, que ya hemos visto que es la base del desarrollo y de la identidad de una persona. Si yo creo que van a desaparecer mis figuras de referencia, yo no me voy a separar de ellas. Y al final un bebé, cuando empieza a separarse de sus figuras y a merodear por el entorno, gateando, arrastrándose o como pueda, y empiezan a coger cualquier cosa, porque en realidad estamos en plena apertura y el juego heurístico, por ejemplo, es abrir los sentidos y decir, mira, yo te doy una serie de objetos y tú explóralos con todos tus sentidos. Entonces, esa exploración que está marcando cómo va a ser esa persona y como os decía antes, qué identidad va a tener en cuanto a ser uno mismo y a ser social con los demás, la va a hacer solo si tiene un apego seguro.
Ujú. Entonces, fíjate qué interesante también entender que todo lo que posteriormente va a ser la personalidad de una persona empieza por el apego que tengas con tus figuras de referencia, porque es lo que te va a generar el movimiento. Esto podríamos incluso inferir, que no sé si será así, pero claro, estamos hablando de la etapa infantil, que es cuando empieza a gestarse todo, pero luego como que a lo largo de las etapas de la vida de una persona hay como momentos, entre comillas, de crisis, de reinvención, redescubrimiento, pues porque adquieres nuevas capacidades y necesitas redescubrir quién eres, cómo te relacionas con los demás. La adolescencia, la juventud es un periodo en el que aumenta la autonomía y entonces de repente pues soy como, entre comillas, una persona nueva, me relaciono de otra forma con mis iguales, incluso con mis figuras de autoridad. Entonces, es posible que en esas etapas sea crítico también que esté presente el movimiento, ya no digo un deporte o una extraescolar, pero sí que se haya desarrollado ese gusto por el movimiento, por la actividad física, para también facilitar de alguna manera que se desarrolle esa identidad y que las relaciones con los otros ya no sean tan dependientes, sean pues porque somos sociables, pero no de dependencia para que todo vaya surgiendo bien. ¿Tú crees que el ejercicio ayuda a desatascar en esas situaciones? Claro, es que fíjate que hasta los 7 años estamos en una etapa como muy egocéntrica, en el mejor sentido de la palabra. Tenemos que descubrir quiénes somos y no hay más que ver un bebé que se mira las manos por primera vez como esto que alguien es, ¿no? Entonces, esto, cuando ya pasamos un poco esta etapa más egocéntrica, donde estamos intentando entender qué somos y para qué estamos aquí, entonces pasamos en ese periodo de preadolescencia y adolescencia a compararnos con los demás y a mirarnos en función de, o sea, yo ya empiezo a ser en función del otro. Y entonces, claro, es una etapa muy sociable, pero tenemos que redescubrirnos. Ahora ya no estamos mirándonos el ombligo, ahora estamos mirando el ombligo del otro, a veces en exceso, porque a veces ya estamos continuamente, yo soy pues buen deportista, mal deportista, buen estudiante, mal estudiante, responsable, vago, yo soy todo esto que quiera decirme en función del otro. Entonces, yo creo que aquí tenemos que darle, de hecho, más importancia al movimiento porque estamos en otro periodo de redescubrirme. De ahora mismo, cuando yo ya estoy como en otra dimensión, de volver a mirarme, ¿no? Entonces hay una autora que se llama Carol Dweck, que habla de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y lo bonito que tiene es que la mentalidad de crecimiento lo que dice es que si yo soy un ser, las personas que tienen mentalidad de crecimiento, soy un ser lleno de recursos que tengo que ir descubriendo en cuanto que la vida me va a ponernos, ¿no? Mientras que la mentalidad fija piensa que yo nací con 3 cositas y con eso tengo que saber hacer todo. Entonces, en la adolescencia es un momento muy interesante para descubrir si esa persona cree que tiene esa mentalidad, si tiene más bien una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija, porque en lo que es el mirar tu cuerpo, que además fíjate los cambios que corporalmente también se ejecutan en esa etapa, y volver a redescubrirme y volver a ejercer un autoconcepto sobre mí respecto a lo que soy yo y cómo me relaciono con los demás. No nos relacionamos con los demás así quietos y callados, nos relacionamos actuando, moviéndonos. En la relación lo que hay es movimiento, es energía que fluye. Entonces, si nosotros no conseguimos que esa energía se canalice de una manera óptima, se va acumulando y al final eso genera pequeños problemas internos, personales o de relación. Pero por supuesto que yo estoy convencida de que ese es un periodo donde el movimiento tiene un valor casi igual, a lo mejor no tanto, pero casi igual a cuando somos pequeñitos, que como os decía es un organizador del propio desarrollo, pero lo va a ser toda la vida. De hecho, cuando somos muy mayores, ya estamos en tercera edad, el movimiento, se le pone mucha importancia al movimiento porque dejamos de movernos y se atasca esto, ¿no? Entonces, lo que intentamos, y por eso en periodos de la vida a nivel de desarrollo que tienen especial interés intelectual, mental, cognitivo, de manera paralela le tenemos que dar importancia al cuerpo. Entonces, si queremos que realmente esos retos tan fuertes que hay en la adolescencia se afronten con soltura, el cuerpo tiene que acompañar, porque un cuerpo parado no genera la capacidad de hacer fluir pensamientos, sentimientos, emociones, toda parte.
De hecho, bueno, hay muchos estudios, ¿no?, que hablan de rendimiento intelectual cognitivo aparejado a el ejercicio físico, ¿no?, a las diferencias que se han visto en diferentes poblaciones, que me parece súper interesante. Pero es que todo esto que estás hablando, Katia, me parece muy relevante porque sí que es verdad que esta semana el objetivo es la adolescencia y la juventud, pero no creo que sean muchos los adolescentes y jóvenes que nos vean, más que nada porque el público que siga suelta los frenos o a la mayoría de las personas que vais a ir estando en las entrevistas, pues no es este público, son más bien sus Mm. papás, sus mamás, sus tíos, sus tías o sus abuelos, ¿no? Y me parece muy relevante porque al final en la etapa infantil y en la etapa de la adolescencia, un poco los que de alguna manera facilitamos, introducimos a los pequeños en esa actividad física, somos los mayores. Y muchas veces hay como muchas creencias aparejadas. Bueno, si los niños no hace falta, es verdad que los niños llevan el movimiento de por sí, pero muchas veces nosotros estamos en el parque, no cojas eso, no te subas ahí, no vayas, ¿no? Que hasta qué punto eh, coartamos esa exploración o de qué manera deberíamos de ver, ya no te estoy hablando tan pequeñitos como cuando estás en el parque, pero ya en esa etapa entre los 5 los 7 8 9 años, que los niños y niñas empiezan a hacer extraescolares, pues que no sean siempre tan Mm. intelectuales, que sean también de movimiento y diferentes, ¿no? Que no tiene por qué ser deporte. Vosotros en cita tenéis la psicomotricidad, pero tenéis a los animales, tenéis la música, tenéis el agua, la naturaleza, o sea, todo es un conjunto. ¿Qué recomendarías tú? Además, tú trabajas con muchas familias como psicóloga. eh, ¿qué- ¿De qué manera crees que deberían facilitar que sus hijos accedieran al mundo del movimiento? ¿Cómo sería una forma, no sé, óptima Mm. o positiva de hacerlo? Vale, pues aquí un par de cosas. Lo primero, has dado en el clavo con una cosa que a mí me encanta y me pone en esa parte de igual, es la observación de los parques. Entonces, eh, mm, nosotros transferimos un montón de cosas a nuestros niños, somos sus figuras de referencia. Entonces, si tenemos miedos y les estamos continuamente trasladando el miedo en la exploración a través del movimiento, porque es lo que hacen los niños, es que exploran el mundo así, y la verticalidad, por ejemplo, le da tanto miedo a los padres que se suban, se suban, se suban. Si da miedo, si es peligroso, ponte cerca, no permitas que haga algo que desde luego vaya a ser arriesgado en exceso, ¿no? Pero fijaos solo una cosita que es que siempre lo quiero remarcar porque lo cambia todo. Imagínate un niño subiendo una espaldera, subiendo pues en un parque hacia un tobogán o algo así. La diferencia entre decir, cuidado que te vas a caer, te vas a caer, te vas a hacer daño, ya anticipas lo peor que pueda ocurrir, y a ese niño la información que le das es cero. O sea, le das una información que encima le puede hacer sobresaltarse y que de verdad se caiga. A ponerle la atención en los recursos que realmente tiene, que es, ¿qué alto estás? Te voy a dar una información. ¿Qué alto estás? ¿Qué manos más fuertes? ¿Qué pies tan bien puestos? De esa manera, lo que le estás diciendo es, cuidado con agarrarte bien y vigilándote pones tus pies, porque estás muy alto. Pero yo voy a estar aquí abajo por si pasa cualquier cosa. Lo que no vale es estar en el parque, en el banco hablando y de repente ver a tu hijo en lo alto y decir, te vas a matar. Entonces, esto lo hacemos muchísimas veces. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esa exploración que hace ese niño es importantísima para su desarrollo. Y esa información que nosotros le demos es que en los primeros años va a conducir lo que es el pensamiento de esos peques. Yo con mis hijos, por ejemplo, reconozco cuando ya mi hija va a subir algo ella es muy prudente y le va a costar, y el discurso, el autodiálogo que tiene es manos fuertes, pies bien apoyados, y ella se lo va diciendo. Entonces, yo le he dado un recurso y ya estaré ahí a su lado, pero es que esto dentro de 7 años, cuando ella tenga 10 años, se trasladará de nuevo con otro tipo de mensaje en esa misma dirección. A lo mejor no son manos fuertes y pies bien apoyados, pero es, venga, yo puedo, yo sé, me voy a concentrar.
Y entonces es tan relevante lo que hoy hagamos para lo que luego ellos, el recurso que les hemos dado, la herramienta que les hemos dado, para lo que en un futuro ellos lo utilicen, que me parece especialmente importante. Y luego, realmente, en relación al segundo que me decías, yo creo que hay algo muy importante y es dos cosas. Una, entender que la actividad física no solo es deporte Ujú, y no solo son los deportes clásicos, ¿vale? O sea, que mi hijo tiene que ir, sí o sí, tiene que ir a fútbol, a baloncesto, algo así. Y la segunda, que tiene que ir acompasada con la personalidad de tu hijo y ujú, con las emociones que le despierte esto. Entonces, nosotros, como decías, en Cita, pues trabajamos a través de la música, a través del arte, a través de los animales y la psicomotricidad, por ejemplo, porque todo tiene en común que despierta emocionalmente a la persona y le generan ganas de hacer. Porque al final lo que estamos buscando es que hagan, que se muevan, que generen, que exploren y que se atrevan, ¿no? Entonces, si el estímulo que despierta en el niño esas ganas de moverse, porque nosotros trabajamos también mucho con diversidad funcional, niños que están muy limitados a nivel cognitivo o físico y de repente suena una música, una melodía o tienen la posibilidad de moverse libremente en un entorno como es una sala de psicomotricidad llena de módulos de estímulos atractivos ujú. y entran de lleno. Y entonces hacen todo ese ejercicio que vulgarmente es tan saludable, como decíamos, pero le tienes que dar el estímulo que les enganche. Entonces, por ejemplo, mi hija está enganchadísima con el baile y para ella el baile es lo que le genera las ganas de moverse. Ujú, Pero esa es ella, si yo la obligo a meterse en una actividad X que no se acompasa con sus rasgos de personalidad o no se acompasa con las emociones que a él le despiertan el querer moverse, pues entonces estoy digamos, anulando la parte más importante que va a generar motivación en los peques, porque al final la motivación es desde donde hacemos todo lo que hacemos. Entonces, si luego tienes que ir a, vamos, extraescolares, después de un montón de horas sentado, con un montón de retos cognitivos, y que al final el sistema educativo no es que precisamente acompañe a todos los estudios que dicen que el movimiento facilita el aprendizaje, pues entonces lo que no puedes hacer es después de todas esas horas volverte a poner en ese estado, sentado y atendiendo, y escuchando y aprendiendo. Está bien durante un tiempo, pero fíjate que para los niños el juego, para los niños y para nosotros, el juego es muy serio, o sea, es un trabajo para ellos. Jugar es aprender las habilidades de la vida. Y de hecho hay un estudio, fíjate, que dice, unos niños que aprendieron a leer a los 5 años frente a otros que aprendieron a leer a los 7, porque los que aprendieron a leer a los 7 tienen una pedagogía donde no se les enseñaba a nivel reglado formal hasta los 7 años que empezaban a aprender a leer. A los 12 años la comprensión lectora era mejor en los niños que habían aprendido a los 7 que en los que habían aprendido a los 5, porque realmente lo que necesita un cerebro, que es lo que hablamos de la psicomotricidad, la parte de la psique, lo que necesita un cerebro para aprender, la parte más formal, es cierta madurez. Y esa madurez se adquiere a través del juego, del movimiento, de la exploración. Entonces, cuando ya el cerebro está preparado, entonces ya sí absorbo los conocimientos. Pues esto en cualquier etapa de la vida va a ser siempre así. Es como que el cuerpo abre el canal y luego entra la información, pero no puedes permitir, cierras el canal si dejas a un cuerpo quieto. claro. De hecho, has tocado un punto, Katia, que antes de que terminemos, que parece mentira, pero nos queda muy poco ya. Wow, Qué fuerte. ostras. Que me parece muy relevante y es el tema de la motivación. Y antes hablaste también un poco de cómo nosotros, los padres, las madres, los adultos de referencia en general de los niños, somos ese modelo. Entonces, que no se nos olvide también, y a ver qué opinas tú aquí, que para que a los niños les motive y les guste hacer actividad física, moverse, por supuesto hay una parte intrínseca de ellos, pero el hecho de vernos a nosotros disfrutar de nuestro movimiento, sea el que sea, cada uno tendrá el suyo. Yo siempre lo digo, ¿no? Que me dicen, bueno, vuestra hija va a salir ciclista seguro porque con los padres que tenéis, digo, bueno, o no, porque yo lo que Mm, nosotros intentamos es que ella nos vea disfrutando en el campo con la bici o cuando salimos a andar, pero eso no significa que a ella le vaya a gustar eso. Pero establecer esa claro. conexión con ella cuando ha sido pequeña y ahora que todavía es pequeña, es como, entre comillas, ir comprando boletines o como se llama, boletos, ¿no? Para que en el futuro ella encuentre su Sí, motivación, pero que
también haya tenido el modelo de decir, bueno, es que el deporte o la actividad física, el movimiento se disfruta en el campo, en la naturaleza, como cada uno, o en el gimnasio haciendo crossfit, yo que sé, cada uno a su manera, ¿no? O como Emma bailando. Pero claro, ¿tú qué opinas? Porque para mí es clave, ¿no? La parte de no solo de los iguales, que es muy relevante, sino también de los adultos de referencia, estamos en torno a los peques, incluso para en esta Claro. etapa de la adolescencia, que es tan difícil tener una conexión ya establecida con ellos, un punto de encuentro de algo que familiarmente nos gusta, no buscarlo justo en la adolescencia, que es cuando quieren volar, ¿no? Claro. Eso me parece fundamental, porque al final somos figuras de referencia para todo, pero a nivel emocional absolutamente. Entonces, cuando eso nos pasa a todos, cuando ves a alguien disfrutando de algo, pues te quedas pensando, ¿qué está haciendo? Yo quiero disfrutar igual, ¿no? O sea, te llama la atención, yo quiero conectar con esas emociones también, ¿no? Esa experiencia emocional tan agradable o tan positiva. Entonces, si además esa persona te importa, pues con más, lo observas con más atención. Para ellos somos tan importantes, somos su mundo durante los primeros años, que lo que nosotros hagamos es para ellos, como están en ese modo de apertura de qué es este juego de la vida, qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Pues eso forma parte de una de las parcelas que tú vas a tener que cuidar en tu vida. Entonces, si ves a unos padres, ya no solo hablo de la parte física, es decir, si se alimentan de una manera X, ¿no? Le prestan cuidado o atención a su alimentación, disfrutan de hacer su ejercicio. Lo que les estás enviando es una información de esos hábitos saludables, de esos hábitos que se pueden hacer en familia y que además generalmente dejan una huella emocional importante, porque claro, cuando tú te vas al campo, en nuestro caso, por ejemplo, con los perros, en vuestro caso con las bicis, haces senderismo o practicas un deporte concreto, ¿no? O por ejemplo la natación, que también es un entorno donde hay tanta relación, porque como además de pequeños es un reto tan grande y tú les tienes que acompañar corporalmente tan de cerca, pues también es un espacio súper bonito para ir generando como, bueno, pues vamos a explorar esto juntos. Entonces dejando asociaciones agradables en esas parcelitas donde el movimiento, el ejercicio, la actividad es como piedra angular, ¿no? Eso, por supuesto, estoy convencidísima que es como una herencia que les dejas para que luego ellos la redirijan hacia donde quieran, pero que se han vinculado de una manera agradable y positiva con la actividad y le han dado un sentido, que tiene para ellos emocionalmente también un sentido. A mí me parece que es una de las partes de responsabilidad por parte de los papis y las mamis, responsabilidad moral y ética, dejar en nuestros hijos esa huella y ese espacio de generar hábitos saludables con emociones agradables. Qué bueno. Pues sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que, bueno, vamos a ir hablando de muchas cosas, de cómo el deporte nos ayuda a desarrollar valores, capacidades, fortalezas, incluso a veces que no sabemos ni que las tenemos y cómo luego pues eso nos ayuda en otros momentos de la Mm. vida. Pero sí que realmente me parecía súper importante, Katia, que nos contaras esto, ¿no? Lo relevante que es el movimiento del cuerpo para el desarrollo de un montón de cosas y cómo pues estas cosas tan importantes que has dicho, ¿no? Cuando paramos el cuerpo se nos bloquea también la mente, se nos bloquea la emoción, se nos bloquea el razonamiento Mm. y bueno, que eso explica muchas cosas y que como adultos de referencia y si nos están escuchando adolescentes y jóvenes, pues ¿no? Que si algún momento se notan bloqueados, que lo típico que nos Mm. saca la tele es, tengo un bloqueo emocional, me voy a hinchar a helado. No, escucha, vete a dar un paseo, Ya, ¿no? mucho mejor. Claro, vete a andar, si quieres con un amigo, con una amiga para charlar y si no en soledad, que también pues tienen Mm. cosas muy bonitas, ¿no? Andar en soledad. Y mueve el cuerpo y cuando te muevas seguro que todo eso empieza otra vez a rodar. Que no significa que con esto se soluciona todo, que no es que moviéndote ya se te Sí, colocan sí. todos los problemas, pero desde luego se airean, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, y además fíjate que en el movimiento, en la actividad física, se generan una serie de ondas que son muy enérgicas, que Mm. despiertan la creatividad, que despiertan posibles soluciones que no habías visto antes al problema, o simplemente te generan una perspectiva distinta, lo ves de otra manera, emocionalmente permites que también la emoción sea inflado, baje un poquito. O sea, es una estrategia de regulación emocional inmensa. El ir al cuerpo, sobre todo las personas que son más mentales, ¿eh? Las personas que están todo el día con pensamientos y dándole vueltas a todo, la mejor estrategia de regulación es vete al cuerpo y permite que fluya todo, porque si no se te empiezan a enquistar todos los pensamientos. Somos tuberías, ¿no, Katia? Al final, Somos cuando nos movemos, las tuberías se liberan y todo vuelve otra vez a fluir. Eso es, no me acordaba, qué bueno, somos tuberías. Bueno, Katia, pues no sé, yo creo que ha sido precioso como siempre. Otro día tendremos que hacer una sesión para explicar este tema de las ondas, de la dieta Mm, mental que cuenta Marta Romo en su libro sí, y ponerlo también un poco, pues yo creo que es importante, ¿no? Hacer esa revisión de cuáles son mis hábitos, todo lo que estás hablando ahora, esa toma de conciencia de cuando hago las cosas, hacerlas y estar pensando en lo que estoy haciendo. Y mm. bueno, sinceramente ha sido un súper placer. Como siempre, estoy deseando verte ya en persona y a los peques que hace mucho y a todos los perretes y presentarles a Mambo también. A ver si Es verdad que no le conocemos. Pues y lo mismo te digo, Carla, millones de gracias por este espacio y esta capacidad que tienes siempre de generar conversaciones preciosas de calidad y con profundidad. bueno, es que sé elegir bien a la gente. Es mi mayor fortaleza, yo creo. Bueno, Katia, te mando un beso enorme y nada, nos vemos prontito y voy a ver ahora si soy capaz de cerrar la sesión Vale, correctamente. un placer, que vaya bien todo el summit. Vale, un beso Adiós. enorme. Chao.